Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, hola. Sí, ¿me escuchaste? ¿Sí me oyes? Creo que ya cambió, ¿verdad? Porque creo que estaba sucio el lente. ¿Sí me escuchas tú? Sí. Ok. Bien, vamos Sí, a... se veía raro ahí. Pero creo que ya mejoró, ¿no? Porque... Ya, ahora sí. Digo raro, pero... pero sí, es que estaba sucio el lente. Ok. Bien, vamos a comenzar. Estábamos viendo hacer conexiones, buenas conexiones con el Evangelio. Era la última nota. Sí, entonces vamos a comenzar, vamos a orar para comenzar. Hermano Enrique, si nos guía en oración, por favor. Sí, claro. Bendito Dios y Padre nuestro, te agradecemos cada momento, te agradecemos por cada actividad que tú nos das para poderla hacer. Gracias porque hasta este momento nos tienes con bien. Gracias porque tu bondad es infinita y tu misericordia día con día, Señor, podemos verla. Padre Celestial, permítenos aprender más de ti, permítenos aprender más de tu palabra. Dios, que podamos tenerla en la mente, en el corazón, siempre dispuesta en nuestras mentes cuando la necesitemos. Y Dios, que podamos aprender mucho más de ti. Permite a mi hermano Eder podernos introducir a tu palabra, que pueda tener la sabiduría para poder enseñar y a nosotros, Padre, el entendimiento. Gracias por cada uno de los que están presentes y los que están a través de la línea. En Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Bien, estábamos viendo dentro de lo que es adquirir una teología bíblica, estábamos viendo acerca de hacer buenas conexiones, o vamos a empezar a ver acerca de la importancia de hacer buenas conexiones con con el Evangelio. Hemos estado viendo la importancia, bueno, ya hemos visto que si nosotros agarramos nuestro pasaje e inmediatamente lo tratamos de aplicar a nuestros oyentes, siempre vamos a errar en el blanco del texto. Siempre, siempre. No es así como que a veces la atinamos, a veces no. Siempre vamos a errar y vamos a hacer personas, vamos a presentar una versión del texto de manera equivocada. Pero vimos la importancia de hacer exégesis, de estudiar bien nuestro pasaje, de ver todo lo que es el pasaje, cómo el autor quería darles a los oyentes originales el texto. Pero ya vimos que si nos quedamos con eso, vamos a hacer dos cosas. O predicaciones muy intelectuales, donde muchos datos, pero no hay nada de aplicación al público. Y el otro grupo es aquellos que hacen puras predicaciones moralistas. Haz esto, haz aquello, haz aquí, haz allá. Puros mandamientos de haz esto, no hagas esto. Entonces, cualquiera de los dos extremos dentro de la exégesis es equivocado. Entonces, empezamos a ver la importancia de la reflexión teológica. Es decir, ya que tenemos la exégesis, empezar a pensar cómo se conecta mi pasaje con el Evangelio. Es más fácil en el Nuevo Testamento, pues prácticamente estamos, en los evangelios es súper sencillo, estamos en los evangelios, supone que tenemos que entender cómo se conecta. En las epístolas, en hechos, ya es más sencillo porque miramos hacia el evangelio. Nuestro problema es cuando predicamos Antiguo Testamento. Cuando predicamos Antiguo Testamento, definitivamente tenemos que hacer más trabajo del que normalmente haríamos. El desafío es hacer buenas conexiones con el Evangelio desde el texto que se está predicando. Y hay 4 categorías que nos ayudan a hacer esas conexiones. 4 categorías que nos ayudan a trazar esas conexiones
de nuestro pasaje con el Evangelio, y en nuestros pasajes, sea Génesis, sea Santiago, sea Gálatas o cualquier otro, va a caer en una de estas cuatro, una de estas cuatro categorías. Vamos a estar viendo el cumplimiento profético, la trayectoria histórica, los temas y las analogías. En cualquiera de estos cuatro grupos nos va a ayudar a entender, a aplicar el Evangelio a nuestro pasaje. Hay que admitir que estas categorías se solapan de una u otra manera. Hay veces que en cumplimiento profético también viene analogía, hay veces que en temas viene trayectoria histórica al mismo tiempo, y nos ayudan las dos. Lo importante no es, tiene que ser a fuerza nada más cumplimiento profético. No, lo importante es reconocer que en cualquiera de estas cuatro categorías nos va a ayudar a entender nuestro pasaje. Entonces vamos a empezar con el cumplimiento profético. Probablemente las conexiones más claras son las realizadas de forma explícita. Va a haber profecía en la Biblia. Entonces es muy sencillo. Si están en Isaías 53, estoy saludando al hijo de Charlie. Si están en Isaías 53, pues es profético. Y rápidamente podemos conectarlo con los evangelios. Si estamos en el Salmo 2, en el Salmo 22, rápidamente nos podemos ir inmediatamente, esta es profecía, y nos vamos al evangelio. Entonces, en Mateo capítulo 26, versículos 53 al 56. Mateo capítulo 23, versículos 26, versículos 53 al 56. Hermano Salomón. Sí. Mateo 23, 56. 26. 53 al 56. Dice así: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Bien, gracias. Uno de los ejemplos sencillos que tenemos del cumplimiento profético es el uso que hace Mateo de la palabra cumplir. Ustedes notan en versículo 54 dice, ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? El 56, mas esto se sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces vamos a encontrar, en el Nuevo Testamento vamos a encontrar que textos que se están cumpliendo. ¿Se acuerdan que el miércoles les mencioné que el Antiguo Testamento se puede resumir en promesas por cumplir? Y el Nuevo Testamento se puede resumir en promesas que se cumplen. Entonces, cuando ustedes estén predicando del Nuevo Testamento, van a encontrar a veces que hay eventos que se profetizaron en el Antiguo Testamento y que se están cumpliendo en el Nuevo, y los pueden conectar fácilmente. Cuando están predicando en el Antiguo Testamento, por eso es la importancia de cuidar si hay una cita del Nuevo Testamento, ver si se está cumpliendo una profecía. Si hay una profecía que se está cumpliendo, entonces nos da una idea. Entonces, cuando agarramos el Antiguo Testamento, hay que notar, los pasajes proféticos van a tener un cumplimiento en el Nuevo Testamento, y hay que conectarlos. No nada más hay que predicar de Isaías 53 y mencionar, hoy les voy a hablar acerca de la importancia de la humildad. No habla de la importancia de la humildad. Isaías 53 habla del Mesías, del Mesías sufriente. Entonces, eso es una forma importante. Hechos capítulo 3, versículo 18. Hechos 3, 18. Miguel.
Dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Muy bien, Hechos 3:18 nos habla acerca también de cumplimiento. La misma estrategia que usó Pablo, que usó Mateo, la va a usar Lucas. La idea de trazar líneas rectas entre un pasaje del Antiguo Testamento y su cumplimiento en el Nuevo. Hechos 13:27. Hermano Enrique. $13.27, ¿verdad? Permítanme. Dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Bien. ¿Quién está hablando aquí? Es Hechos, pues está hablando Lucas, pero Está escribiendo Lucas, pero está hablando Pablo, precisamente. Está predicando Pablo, y Pablo está diciendo, miren, lo que se leía en las sinagogas, los líderes se encargaron de cumplirlo, porque lo que estaba en los profetas se estaba cumpliendo en el Mesías. Santiago capítulo 2, versículo 23. Hermano Carlos. Dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y se cumplió la escritura. Entonces, Lucas, Pedro, Santiago, todos ellos usaron esta estrategia. La estrategia de cuando predicaban lo que tenían ellos en aquel entonces, el Antiguo Testamento, la ley, buscaban los cumplimientos de la ley o de los profetas en la vida de Cristo. Entonces, cuando uno cuando uno predica el Antiguo Testamento, uno tiene que ver si hay alguna conexión profética, si hay algo que se está anunciando en ese pasaje y que se está, como diríamos, está apareciendo en el Nuevo Testamento. Entonces, uno tiene que ver eso, cuidar de hacer esas conexiones. Y también a veces funciona al revés. A veces leemos a la inversa y encontramos cumplimientos o encontramos anuncios en el Antiguo Testamento. Estamos en el Nuevo Testamento, podemos buscar son cumplimientos, y en el Antiguo Testamento veríamos lo que está por cumplirse. Entonces, Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 al 22. Deuteronomio 18, 15 al 22. Yo lo tengo aquí, ¿lo leo? Sí. Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él.
Bien, en el Nuevo Testamento vamos a encontrar textos que van a decir que son cumplimiento. Como se dijo en los profetas, cumpliendo lo que los profetas dijeron, entonces pueden buscar la conexión con el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento van a encontrar abajo en sus pies de página citas, a veces citas que los mandan a algún pasaje del Nuevo Testamento. Ustedes se fijan, Deuteronomio 18 los manda a Hechos 3:22. Y en Hechos 3:22 vamos a encontrar que es el cumplimiento de la profecía anunciada aquí en Deuteronomio. Entonces, una forma de hacer conexiones con el Evangelio es buscar el cumplimiento profético de los textos, sea en el Nuevo Testamento, que nos manda algún pasaje que se anunció en el Antiguo, o sea en el Antiguo Testamento, mandándonos a un pasaje que se estará cumpliendo en el Nuevo. Cuando los encuentren, no duden en leerlos. Es importante ir a las referencias. Esas referencias en letritas chiquitas de versículos no están ahí por que alguien no tenía nada que hacer y las puso. Nos ayudan, son ayudas muy buenas a la hora de predicar. Están predicando el Nuevo Testamento y vienen citas del Antiguo Testamento como referencias. Léanlas. Hay una conexión con ellas. Están en el Antiguo Testamento y hay citas del Nuevo Testamento como referencias. Léanlas. Se están conectando estos pasajes. Y cuando los conectamos Antiguo con Nuevo, hacemos una predicación más, empezamos a reflexionar acerca de cómo se están conectando ambos testamentos, cómo mi Antiguo Testamento se está conectando con el Evangelio y cómo el Evangelio se ancla también en el Antiguo Testamento y no lo desecha, sino que es el cumplimiento. Entonces, ¿alguna pregunta acerca de la conexión de los cumplimientos proféticos? Yo creo que poquito porque ya empieza. ¿Qué pasa aunque luego el cumplimiento profético se cumple en el mismo Antiguo Testamento? Por ejemplo, cuando la cautividad, por ejemplo. Sí, van a encontrar pasajes. Hay una ley que se llama ley de doble cumplimiento. Eso también tenganlo en mente, aunque no vamos a hablar ahorita de profecía. Pero hay pasajes que tienen un cumplimiento inmediato, pero están prefigurando un cumplimiento más avanzado posterior. Por ejemplo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Usualmente lo conectamos con el cumplimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero en ese momento se estaba dando una señal, que tenía que ver el rey, creo que era Ezequías, la tenía que ver ahí, tenía que ver su cumplimiento inmediatamente para que entendiera que Dios va a librar a Jerusalén de Babilonia. Entonces tuvo un cumplimiento primario, hubo una virgen que concibió, y que Ezequías lo vio y ya, pero venía prefigurando el cumplimiento posterior. Luego hay citas del Antiguo Testamento que se cumple la mitad del versículo con Cristo y la otra mitad se cumple en la segunda venida. Hay versículos así, donde en la primera mitad del versículo ya se cumplió y nada más falta la segunda mitad. Por ejemplo, en Daniel. En Daniel van a encontrar que en la profecía de las semanas van a encontrar que Cristo tiene que venir y su vida tiene que ser quitada. Pero luego viene la restauración de la justicia, de la santidad, etcétera. Eso no se ha cumplido. Entonces, hay veces que el mismo texto, el mismo versículo, se cumple la mitad y la otra mitad está por cumplirse. ¿Qué nos quiere decir? Que como se cumplió la primera mitad, así se cumplirá la segunda. Hay salmos donde la primera mitad del salmo habla del sufrimiento del Mesías y la segunda mitad del salmo habla de la venida de Cristo y de su reinado. Como ya se cumplió como se cumplió literalmente la primera mitad, tenemos que esperar que la segunda mitad también se cumpla. Entonces, a veces va a suceder, pero no es tan complicado. No todas las profecías que encuentren van a encontrarlas divididas en pedacitos. Entonces, esto es importante. Encuentran una cita del Nuevo Testamento y tiene una referencia del Antiguo. Léanla para ver si es una profecía que se está cumpliendo.
están predicando el Antiguo Testamento y tiene una referencia del Nuevo, tómense el tiempo de leerla para ver si hay si lo que se está anunciando en el Antiguo ya se cumplió o está por cumplirse en la segunda venida. Y así hacemos nuestra conexión por cumplimientos proféticos. Obviamente eso no va a haber por todos lados profecías. Entonces, por eso esta es una sola de las formas de conectar el Evangelio con mi predicación, buscando cumplimientos proféticos. La segunda es buscar la trayectoria histórica. Una segunda manera de conectar tu texto con el Evangelio es buscar las progresiones históricas o las trayectorias históricas. Dios se revela progresivamente, por lo que la historia de la redención posee una dirección o trayectoria que culmina en la cruz. Pues ustedes pueden ir, si ustedes han leído desde el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, y van leyendo con la mentalidad en los libros históricos especialmente, cómo va avanzando el programa de Dios para la redención, cómo empieza Dios tratando con Adán y Eva, luego cómo se centra en Noé, luego quita a todos los que están alrededor de Noé y sus hijos y se van en el diluvio, y luego están Sem, Cam y Jafet, y cómo prácticamente retira su atención de Cam y Jafet y se queda con Sem, y luego de Sem, cómo de Sem agarra a una familia chiquitita, y de esa familia chiquitita agarra a Abraham, y de ahí empieza la trayectoria y cómo va limpiando a la nación hasta llegar a Mateo. Entonces van a encontrar que el programa de Dios para la redención sigue un trazo, sigue una línea. Todos los acontecimientos de la Biblia van centrándose hacia la cruz. La cruz es el centro y de la cruz empiezan a expandirse hacia la segunda venida de Cristo. Esta estrategia particular requiere que busquemos la trama histórica singular o el relato de la historia de la redención para marcar puntos cruciales. Ahorita después van a ver que es sencillo. Por ejemplo, podemos resumir la historia redentora como creación, caída, redención en la cruz y la nueva creación en Apocalipsis. Si yo agarro a predicar Génesis 2, ¿en qué punto de estos 1, 2, 3, de estos 4 puntos está este pasaje? Voy a Génesis 2. Está en la sección de creación. Quiero hablar acerca de Elías. ¿En qué punto está? ¿Antes de la caída o antes de la redención en la cruz? Antes de la redención en la cruz. Está antes de la redención de la cruz, ya se fijaron. Entonces tengo que ver mi pasaje en la perspectiva de que aún la cruz no ha venido. Aún no ha llegado Cristo en la cruz. Entonces tengo que entender mi pasaje en ese sentido. Lo que están haciendo ahí está cercado por el hecho de que Cristo aún no ha venido. Entonces tengo que tener cuidado en no hacer que Elías sea cristiano, porque no es cristiano. Cristo no ha venido. Tengo que tener cuidado en si algún pasaje, bueno, los pasajes de la ley, por ejemplo, si voy a hablar de Nadab y Abiú, los hijos del sumo sacerdote, su historia en qué sección está, antes de la caída, antes de la redención o antes de la nueva creación. Bueno, yo sé que está antes de la nueva creación, pero está antes de la redención. Así que los eventos que hacen Nadab y Abiú hay que entenderlos como que Cristo no ha venido, para que no terminemos haciendo algo así como que si usted viene aquí mascando chicle en el templo, Dios le va a mandar fuego que desciende y que lo queme por dentro, como lo hizo con Nadab y Abiú, porque no es así. El evento tiene son sacerdotes y tienen que ver con eventos que pasan antes de la redención. Pero si yo estoy hablando acerca de Ananías y Zafira, allá en Hechos, ¿en dónde ubicamos esta historia? ¿Antes de la redención en la cruz? Después. ¿O después? Hermano Carlos, ¿dónde queda la historia de Ananías y Zafira en Hechos?
antes de la redención en la cruz o antes de la nueva o después de la redención en la cruz. ¿Antes o después? Muy bien, después. Queda después, entonces, nuestro pasaje, los pasajes de Hechos, prácticamente están hablándonos de después de la redención, pero antes de la nueva creación. Entonces, este método es bastante sencillo. Conectar el Evangelio es tan sencillo como ver dónde está mi pasaje en relación con la creación, la caída, la redención y la nueva creación. Ahorita vamos a ver que no se aplica a los textos, ¿cómo diríamos? A los discursos, a las cartas. Tienen otra forma de conectarse con el Evangelio. Pero si ustedes quieren predicar de historias bíblicas, hay que ubicarlos en estos puntos. Si quieren hablar de David y Goliat, tienen que hablarlo en su posición en donde está, después de la caída y antes de la redención en la cruz. Si quieren hablar de David y Betsabé, si quieren hablar de la caída de Babilonia, la historia de Daniel, todos esos pasajes los tenemos que ubicar en uno de estos 4 puntos históricos. Este método es bastante sencillo. Si ustedes se fijan, es cuestión para los que les gustan las matemáticas, es cuestión de geometría, de ubicarlos en la línea del tiempo. Para los que somos historiadores, es nada más ubicarlos en la línea del tiempo. ¿Dónde está mi pasaje? Yo estoy hablando de Génesis, me quedé en Génesis 10. ¿En dónde lo ubico? ¿Antes de la caída o después de la caída? Hermano Enrique. Después de la caída, ¿no? Después de la caída. ¿Antes de la redención o después de la redención, hermano? Antes. Ahí está mi pasaje. Entonces yo tengo que pensar en mi pasaje en que es un evento que está ocurriendo después de que el hombre cayó, pero antes de que venga Cristo en la cruz. Así que tengo que pensar en mi pasaje. No, ahí no hay cristianos, ahí no hay, ni siquiera hay las escrituras, los personajes que estaban ahí no conocían las escrituras, etcétera. Entonces tengo que ubicarlo en ese sentido. A veces en los relatos... ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Mande? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Por ejemplo, esto que estamos aquí mencionando, por ejemplo, dice que es la trayectoria histórica, estamos hablando para la conexión del Evangelio, ¿verdad? Ahorita lo que está mencionando de estas 4, digamos, estos 4 cuadrantes que están aquí, nosotros, para tomar nuestro texto, voy a hablar, por ejemplo, de Moisés, ¿no? Moisés, esto es solamente para ubicar nuestro texto y poder hablar en la predicación del texto que estoy tomando. ¿Es así? ¿Solamente para eso estamos viendo esto? ¿O puedo llegar, digamos, empezar o terminar o llevar este texto a la aplicación del Evangelio mediante esos textos también? O no sé si quedó claro lo que estoy preguntando. Sí. El punto sería, por ejemplo, estoy hablando de Moisés. Voy a hablar de Moisés. En primer lugar, para hacer de historia, no de los libros, no de los reglamentos y normas. Esos tienen otra aplicación. Pero estoy hablando de la historia del Mar Rojo. Estoy hablando de la historia del Mar Rojo y de que va a cruzar Moisés. Para hacer las conexiones con el Evangelio, desde el punto de vista de seguir la trayectoria histórica, tendría que ubicarlo en qué momento está. Después de la caída y antes de la cruz. Así que los personajes que están ahí quejándose de que no vamos a poder pasar, que éramos muertos, no es que no sean cristianos, es que definitivamente ni siquiera Moisés es cristiano. Entonces, cuando lo ponemos ahí... Perdón, hermano. Charlie, creo que se oye mucho tu ruido ahí. No sé si apagas tu micrófono o alguien... gracias, Charlie. Ajá, perdón, hermano. Adelante. Entonces, agarro mi pasaje, es Moisés, como está después de la caída y antes de la redención. Tengo que ver que este pasaje no está hablando de cómo nos debemos comportar, etcétera,
sino ahora tengo que ver, como Cristo no ha venido, tengo que ver si este evento que está ocurriendo está prefigurando algo de Cristo allá adelante. Tengo que verlo, tengo que conectarlo, sin forzarlo. Tengo que conectar qué evento de mi pasaje está prefigurando la redención. Sí, Porque como sí, cuando dijo Moisés estaba profetizando también Jesús, creo que cuando dijo que iba a venir y que a él oír, algo así, a él oírle. Estábamos leyendo el pasaje anterior de el profeta vendrá después de mí. Ese usamos el sistema de Profético. Cumplimiento profético. Porque sí se está cumpliendo un pasaje. Pero si estoy hablando de una historia. Y de buscar la trayectoria histórica se aplica más a relatos. A relatos como pues el paso de Moisés por el agua, las plagas, a relatos como la sequía de Elías. A esos eventos hay que ver desde dónde están trabajando estos individuos. Después de la caída, pero antes de la redención. Así que no podemos juzgar tanto a los israelitas. Los israelitas se están quejando, están enojados, pero hay que notar, son gente caída que todavía no tiene a Cristo. Entonces hay que notarlo así, porque todavía no ha venido la redención en la cruz. Saúl lo ubicamos entre la caída y la redención. No podemos decir, es que Saúl no era cristiano, porque no había cristianos, ni siquiera David era cristiano. Entonces, cuando nos conectamos es cuando agarramos nuestro pasaje y lo ponemos en este guión. Bueno, mi pasaje, especialmente el Antiguo Testamento, todo va a estar entre la caída y de Génesis 3 en adelante hasta Malaquías, todo va a estar entre la caída y la redención. Entonces ahí tengo que ver, mis personajes se están comportando como gente que no ha conocido a Cristo. Aún los justos se comportan como gente que aún no ha conocido a Cristo, pero tiene fe en la promesa de un Mesías. Ellos no tienen fe en el sacrificio de Cristo en la cruz. Tienen fe en que el Mesías viene. Y se están comportando como que el Mesías viene. Tienen fe en las promesas de Dios. Y ya no es lo mismo cuando llegamos a Hechos. Ahí la gente tiene fe en el Mesías que vino. O el Mesías que vendrá en su segunda venida. Entonces yo tengo que ubicar mis pasajes y verlos en cómo se ubican en este calendario. Ahora, en este calendario hay gente que está más cerca. Moisés y ellos están más lejos de la llegada del Mesías que Daniel, Isaías, todos ellos están más cerca. Esther y todos ellos están aún más cerca. Los personajes del Evangelio antes de la cruz están casi, ahora sí que como en ese juego, ya se quemaron, están ahí abajo. Entonces tenemos que ubicarlos. Moisés tiene una idea del Mesías y los personajes que están ahí tienen ideas de lo que es la redención. Job se supone que vivió en la época de Abraham. Entonces él está completamente lejos, muy, muy lejos de conocer que todas las cosas nos ayudan a bien. Está completamente bien lejos. No lo entiende. Está así como que bastante lejos. José tiene una idea de que todas las cosas nos ayudan a bien, pero todavía no entiende bien exactamente y por eso tiene que enfrentarlo Dios a sus hermanos para que entienda bien que todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, como les digo, es una forma muy sencilla de hacer conexiones históricas, trayectorias históricas, pero recuerden, esto no se aplica para textos descriptivos o más bien para textos, discursos. Es decir, cuando vayamos a la ley, a los 10 mandamientos, por ejemplo, vamos a tener que usar otra forma de conectarlos con los evangelios. Esta es una forma que solamente se aplica para historias. David y Goliat, Jefté, la vida de Saúl, el reinado de David, los reinados de Josafat, Josías, a todos ellos se aplica esto. Cuando ustedes lean el pasaje,
ubíquenlo en dónde está. Y ya que lo ubicaron en dónde está, van a poder saber, bueno, estos personajes se están comportando así porque está entre la caída y la redención. Y ahora van a notar, David y Goliat están en un momento histórico más cerca de la redención que Sansón. Sansón está un poquito más atrás, entonces se ubica un poquito con menos entendimiento de lo que es la redención. Pero Josías está más cerca, históricamente hablando, está más cerca de la redención, así que tiene otro tipo de conocimientos. Daniel está más cerca, entonces tiene otro tipo de conocimientos. Los personajes posexílicos, Ageo, Malaquías, todos ellos están más pegados a la redención, así que su conocimiento del Mesías es un poquito más grande. Entonces siempre hay que ubicarlos, nuestros personajes históricos, así. ¿Sí me entendieron? Hermano, pregunta. Estos 4 aspectos que vamos a ver, bueno, estamos estudiando predicaciones positivas. Esta parte de la lectura histórica también se podría aplicar para las predicaciones temáticas. Nos pregunta hermano Salomón si este sistema se puede usar para predicaciones temáticas. Sí, pero es más trabajo. Perdón, es que lo pregunto porque es muy común escuchar predicaciones. Como usted dice, a veces, normalmente las del Nuevo Testamento se aplican más a la vida cristiana, pero he visto o he escuchado predicaciones donde toman las predicaciones los temas del Antiguo Testamento como históricos, por ejemplo, para los temáticos, ¿no? Por ejemplo, Nabal y Abigail, ¿no? Su esposo era bien enojón, y que pues como que me enfocan a los matrimonios, por ejemplo, ¿no? Algo así. Sí, lo que estamos viendo, y es que esto es importante. Recuerden, primero hacemos nuestro exégesis, estudiamos bien el pasaje. Luego buscamos cómo se conecta con el Evangelio. Después vamos a ver cómo aterrizar eso que ya hicimos para aplicarlo a nuestro mundo actual. O sea, porque si nos quedamos con todo esto y así lo dejamos, nada más nos vamos a llenar de datos. Nada más que no nos adelantemos, pero vamos a tener que aterrizar eso en cómo se aplica en la vida actual y cómo hacerlo bien. O sea, hay formas de hacerlo y de usar todo esto que hemos estado viendo para aplicarlo a cosas que diríamos que se palpan, para que la gente pueda aplicar eso que están viendo a su vida sin torcer el pasaje. Esa es la idea. La idea es que sin torcer el pasaje podamos llegar a esa aplicación, y a veces a eso va a significar que vamos a agarrar un tema, pero ya cuando agarremos el tema, vamos a encontrar que lo vamos a agarrar sin torcer el pasaje. Y esa es la meta. La meta es que ustedes puedan predicar temas sin torcer el pasaje y hacerlo bien. Y ese tema que van a agarrar, lo van a agarrar bien hecho, bien cimentado, sin haber torcido lo que el pasaje decía. Entonces, no nos vamos a quedar en puras reflexiones teológicas y exégesis, porque si nos quedamos en ello, vamos a generar ya se acuerdan, hacer exégesis sin aplicación nos va a llevar a puras moralismo y pura cosa, intelectualismo. Hacer la reflexión teológica sin llegarlo a aplicar, vamos a terminar espiritualizando las escrituras. Es decir, vamos a agarrar que todo es espiritual y nada es literal. Y eso es otro error. Entonces, para librarnos de estos 2 errores, hacemos este viaje. Exégesis, reflexión teológica, y nuestro siguiente tema, cuando terminemos la reflexión teológica, va a ser cómo aplicarlo al hoy. Cómo hacer aplicaciones que la gente pueda aplicarlo bien en su vida sin que hayamos torcido el pasaje. El problema de las otras personas cuando no hacen esto es que hacen aplicaciones al pasaje torciéndolo. Suenan muy bonitas, pero suelen torcer las escrituras, y eso es lo que queremos evitar. Entonces, no quiero que piensen, no, bueno, pura reflexión teológica. No, vamos a llegar a la aplicación. Y ahí es donde va a entrar este asunto. Y es importante, porque sí he oído predicaciones que hacen todo este marco sin llegar a la aplicación,
y sale uno bien informado, pero no, sale uno sin edificarse. Pero también he oído predicaciones donde sale uno según edificado, pero cuando uno estudia bien el pasaje, uno dice, este hermano sacó bastantes herejías de la manga. Y eso también es tan peligroso como el otro. Entonces, con esto terminamos con la trayectoria histórica. La próxima semana, si Dios lo permite, vamos a buscar temas de los pasajes y analogías. Cuando un pasaje está prefigurando algo. Es lo que vamos a estar viendo. Todavía hay otro más. Bueno, entonces no, vamos lento, pero vamos a llegar a la aplicación, no se preocupe. Y ya, después de eso vamos a estar viendo cómo se presenta un mensaje. Y ese es otro tema, pero vamos a orar. Antes de que se nos acabe el tiempo, hermano Carlos, nos guía en oración para terminar. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias porque tú permitiste tener una clase más. Ayúdanos a esforzarnos día con día para tanto estudiar más tu palabra, sino también poder dar mensajes correctos, mensajes que sean certeros para que tu palabra pueda ser de bendición a cada uno de los oyentes, Señor. Ayúdanos a seguir estudiando, a tener esta diferencia, Señor, y seguir viendo más y más qué es lo que se necesita para poder tener una buena aplicación de tu palabra. Te pido por cada uno de los que están en el virtual que podamos seguir buscándote, Señor, día con día, y aquellos que están en la iglesia, que tú los cuides para que puedan llegar conmigo a sus casas, Señor. Aquellos que van a quedar en la clase que sigue, que también pueda ser de bendición para ellos, Señor, para nosotros. Y al hermano Eder, que tú lo bendigas, le ayudes a seguir teniendo las palabras correctas para presentarnos estas clases. Te lo pido, te lo ruego y te damos gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues nos estamos viendo. Cuídate.